Hola, hola, querida familia, qué gusto estar con ustedes para reaccionar juntos con un video, con un contenido de la iglesia, también en alusión a los artículos de fe que nos puede servir como un estudio para abordar la clase de Ven, sígueme, donde vamos a ver sobre los artículos de fe y también sobre las declaraciones oficiales 1 y 2. Este video es un video muy padre, muy cortito, vamos a verlo y ahorita vamos a compartir un poco sobre nuestras impresiones acerca del mismo. Vamos a verlo, hermanos. Los artículos de fe juegan un papel importante en las creencias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué son los artículos de fe y cómo surgieron? En 1842, cuando la Iglesia mormona, cuyo nombre correcto es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, era nueva, John Wentworth, editor del periódico Chicago Democrat, le escribió una carta a José Smith, presidente y profeta de la Iglesia, que vivía en Nauvoo, Illinois. Wentworth pidió información sobre el origen de la joven iglesia y sus creencias básicas. José estaba renuente a registrar o declarar oficialmente un conjunto de creencias de la iglesia porque creía que la restauración de las doctrinas y enseñanzas del Evangelio de Jesucristo seguía, un principio al que los santos de los últimos días se refieren hoy como revelación continua. José dijo, los santos de los últimos días no tienen credo, sino que están dispuestos a creer todos los principios verdaderos que existen tal como se manifiestan de vez en cuando. José creía que debía haber espacio para la revelación continua de Dios a través de sus profetas. Sin embargo, José le escribió una respuesta a John Wentworth, conocida como la Carta a Wentworth, que resulta que Wentworth ni sus socios la publicaron. La carta a Wentworth que José redactó la publicó él por primera vez en el periódico de los Santos de los Últimos Días, Times and Seasons, en marzo de 1842. La carta concluía con una lista de 13 párrafos que, en los siguientes 40 años, se convirtieron en un fundamento importante de la doctrina de la Iglesia. En octubre de 1880, en una conferencia general de la Iglesia, se dio un título a esa lista de 13 puntos de creencias, los artículos de fe, y se canonizó como parte de un libro de escrituras llamado La Perla de Gran Precio. ¿Qué dicen los artículos de fe sobre lo que creen los santos de los últimos días? Por ejemplo, incluyen creencias fundamentales sobre la naturaleza de la Trinidad. Nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo. La misión y la expiación de Jesucristo. Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante Las Santas Escrituras y la palabra revelada de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. También creemos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. El futuro de la casa de Israel y la obra misional. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus. La libertad religiosa y la tolerancia con otras creencias. Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. Y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio. Estos y muchos otros principios y ordenanzas del Evangelio, como el bautismo, la imposición de manos, los dones del Espíritu, la obediencia a las leyes y gobiernos seculares, y ser honestos, castos, virtuosos y hacer el bien. En conjunto, los artículos de fe son expresiones importantes de la doctrina de la Iglesia y proporcionan un claro resumen de muchas de las creencias de los santos de los últimos días. Muchas, pero no todas. A través de la revelación continua de Dios, muchas de las enseñanzas restauradas del Evangelio de Jesucristo se han revelado desde entonces. Uno de los artículos de fe declara que los santos de los últimos días creen todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios por medio de sus profetas. Cosas como los templos, el cielo, la naturaleza eterna de las familias y otras. En lugar de considerarlos un credo definitivo, los artículos de fe fueron y son el fundamento de un evangelio vivo y en expansión. En menos de 400 palabras, los 13 artículos ofrecen una valiosa perspectiva a las personas que desean saber más acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero los artículos de fe ofrecen más que eso. Los santos de los últimos días creen que esas doctrinas tienen poder para ayudar a cambiar el comportamiento, para ayudar a las personas a convertirse en mejores discípulos de Jesucristo. Dios tiene un plan para todos sus hijos. Al entender y seguir a Jesús, pueden regresar a vivir con el Padre Celestial para siempre, con sus familias. Para los santos de los últimos días, los artículos de fe actúan como un ancla de creencias sagradas y con la revelación continua hacen más claro el camino de regreso a un amoroso Padre Celestial.
los santos de los últimos días y los artículos de fe. Ahora ya lo sabes. Muy bien, hermanos, pues este es el video de los artículos de fe que quería yo compartir también con ustedes. Algunos puntos interesantes que estuve anotando por aquí es como alguien le pide a José Smith, de apellido Wentworth, para el periódico Chicago Democrat, le pide que le dé un resumen de cómo surgió y lo que creía esta iglesia. Estamos en el estado de Illinois. Y entonces a José Smith pues le era difícil resumir todo, porque me llama la atención esto que dice, que no teníamos un credo, sino que estábamos dispuestos a creer todo lo que el Padre Celestial revelara. Y esta es una enseñanza o es algo que a mí me impacta mucho en cuanto al nivel de humildad y mansedumbre que debemos de tener. Y hemos venido aprendiendo mucho al respecto de esto en este curso de Doctrina y Convenios, hermanos, ya que hemos visto cómo José Smith fue revelando poco a poco muchísimas creencias. Es decir, no inició la iglesia diciendo, ok, nosotros vamos a constituirnos como iglesia y vamos a creer en estas cosas nada más. Y vamos a formar este testimonio sobre este cuadro. Y una creencia cuadrada, sino que no fue así. Fue agregando cada vez más cosas, más doctrina. El Señor poco a poco le fue revelando muchísimas cosas. Las reuniones de iglesia no eran como ahora. Lo que se hacía en el templo de Kirtland no era lo que hacíamos en el templo de ahora. Se fue revelando poco a poco. Después vino la doctrina de las investiduras. Después vino la revelación para el bautismo por nuestros antepasados, la obra vicaria. Y se han ido revelando muchas cosas. Todo lo que el Padre Celestial nos revele. Estamos dispuestos a aceptarlo, creerlo y a seguirlo con humildad, con mansedumbre, con fe, con nuestro testimonio. Recuerdo que mi mamá platica que ella en su tiempo, cuando iban a la iglesia, iban 2 horas por la mañana, regresaban a sus casas y después en la tarde volvían a regresar a la iglesia a una tercera hora. Y hoy en nuestros días ya no son ni siquiera 3 horas, son 2 horas. Estamos cambiando. Y el presidente Nelson nos dijo que vendrán más cambios. Somos una iglesia que, como lo dice el artículo de fe, queremos todo lo que el Señor ha revelado y creemos que faltan muchas cosas más por revelar. Entonces esto es algo que se mencionó aquí en este video que yo aprendí, que me gustó resaltarlo para todos ustedes. Fueron unas cartas que no se publicaron hasta después en el periódico de la iglesia, Times and Seasons, 13 párrafos a los cuales mucho tiempo después se les puso un título y se les incluyó en la perla de gran precio que tenemos hoy en día, con otras escrituras también muy padres, muy valiosas. Algo que me gustó que aquí se dijo también es que cómo los artículos de fe nos ayudan y le ayudan a todas las personas a cambiar su conducta, su comportamiento. Son una guía. Son una guía de conducta también los artículos de fe. Lo que creemos y lo que nos debemos de esforzar por hacer. Hay una cuestión que se le llama disidencia cognitiva, que es cuando crees algo, pero haces otra cosa. Entonces es una disidencia en el pensamiento entre lo que piensas y lo que haces. Entonces, que repasemos los artículos de fe como nuestra creencia, como nuestro testimonio, y también que hagamos el esfuerzo de autoevaluarnos y ver si estamos yendo de acuerdo a lo que creemos. Entonces, nos ayudan a moldear o mejorar nuestro comportamiento. Son una guía los artículos de fe. Y lo último que mencionaron, que a mí me gustaría hacerle el énfasis, es que como nos dice que los artículos de fe son un ancla. Los artículos de fe nos ayudan, hermanos, a anclarnos en este evangelio, a sujetarnos de él, a que
¿Para qué sirve un ancla? Cuando un barco llega a un lugar y para protegerse de la marea, del oleaje, del viento, de la tormenta, tira un ancla y el ancla le ayuda a permanecer firme en el lugar donde quiere estar. Que los artículos de fe puedan ser nuestra ancla en este evangelio, que nos ayuden a permanecer aún frente a las tempestades y adversidades de nuestra vida. Este es un video más que les comparto con mucho cariño, hermanos, con mi análisis, mi reflexión, algunos puntos para compartir, y lo hago en el nombre de nuestro hermano mayor Jesucristo. Amén. Gracias por llegar hasta aquí, hermanos. Gracias a todos los que se han ido sumando al grupo de WhatsApp. El enlace se los dejaré en la descripción de este video. Ha sido un gusto saludarles y será un gusto leerles sus comentarios que puedan dejar por aquí abajo. Me despido, hermanos, y nos vemos en la que sigue.